Cuando pensamos en zombies, la mayoría de nosotros imaginamos a un muerto viviente que camina lento con los brazos extendidos. O en versiones más modernas, un monstruo rápido, rabioso, casi animal. Y si te dijera que los zombies que hoy conocemos en realidad poco tienen que ver con su concepto original. Lo que hoy vemos como un monstruo caníbal que muerde gente y propaga un virus, nació como una figura mucho más oscura, el miedo a perder la voluntad. Hoy vamos a hablar de Weapons, la nueva película de Zach Cregger, y de cómo revive al zombie en su forma más original y más olvidada. Para la mayoría, la palabra zombie evoca una horda de no muertos, pero en las cosmologías de Haití y África Occidental, el zombie es algo muy diferente. El término proviene de la palabra en Kimbundu, zambi, que significa espíritu de un muerto. No se trata de un cuerpo que resucita, sino de una persona viva que ha sido privada de su libre albedrío, un prisionero en su propio cuerpo. En la práctica del vudú haitiano, un bokor es un hechicero que puede crear un zombie. A través de la magia negra, el bokor no mata a la persona, sino que extrae el componente de la conciencia individual. El cuerpo permanece vivo, pero la mente y la voluntad han desaparecido, dejando un caparazón vacío que está completamente bajo el control del bokor. Esta no es una simple leyenda de fantasmas, es un reflejo de una profunda herida social y una herramienta de control. Durante la época colonial, el zombie era la máxima metáfora de la esclavitud. Imaginen la opresión, ser arrancado de tu hogar, encadenado, forzado a trabajar hasta el agotamiento y finalmente privado incluso de la propiedad de tu cuerpo. El zombie representa el miedo a perder la identidad, la libertad y la dignidad en manos de un opresor. Es un horror muy real y humano, no sobrenatural. Es así que a principios del siglo XX, exploradores y escritores occidentales, fascinados por esas tradiciones, llevaron el concepto del zombie de vuelta a sus países. Pero en el camino se desprende del contexto cultural y político y lo llenan de racismo y morbo. Así, el zombie original, víctima de un opresor, se transformó en una criatura exótica, un monstruo para el consumo del público occidental. Con el concepto del zombie ya distorsionado, Hollywood no tardó en capitalizar el miedo. En los años 30, el zombie se convirtió en una herramienta perfecta para el cine de terror, combinando el exotismo del vudú con el horror de la pérdida de identidad. La primera película en presentar a un zombie fue White Zombie de 1932, dirigida por Victor Halperin. La película toma la figura del bokor y la transforma en un villano gótico y exótico, interpretado por el mismísimo Bela Lugosi, el cual se enamora de una joven y hermosa mujer a la cual convierte en zombie y controla su voluntad con la ayuda de un misterioso polvo. Aquí, el zombie es una víctima, un esclavo que ejecuta las órdenes del hechicero, y el verdadero horror no es el zombie en sí, sino el hombre que lo controla. Años después, otra joya del cine de terror tomó esta idea y la elevó a un nivel más artístico y psicológico. En I Walk with a Zombie de 1943, dirigida por Jacques Tourneur, una enfermera canadiense es contratada para cuidar a la esposa de un plantador en una isla caribeña. La esposa está en un estado de catalepsia y la enfermera descubre que ha sido víctima de la brujería convertida en zombie. Esta película, producida por el legendario Val Newton, es un ejemplo magistral de cómo el terror puede ser sugerente en lugar de explícito. El zombie aquí no es una amenaza, sino un símbolo de la opresión y la tristeza. La película no se centra en el horror físico, sino en la angustia de la pérdida de identidad. Para reforzar esta concepción, tenemos otra película de la época, Revolt of the Zombies, de 1936, dirigida nuevamente por Victor Halperin. Aquí, un oficial del ejército es enviado a Camboya para encontrar una fórmula de control mental que convierte a la gente en zombies, y se enfrenta a un villano que busca usarla para crear un ejército. Todas estas películas tienen algo en común. El zombie no es la amenaza principal, la amenaza real es el hechicero, el científico, el villano que controla a los zombies. Estos son solo las armas y el verdadero terror es la pérdida de la voluntad. Y entonces, un joven director llamado George A. Romero lo cambió todo. Con un presupuesto mínimo y una visión radical,
La Noche de los Muertos Vivientes de 1968 hizo dos cosas que alteraron para siempre la historia del cine de terror. Primero, borró la mitología del vudú. Aquí no había hechiceros ni pociones, solo un fenómeno misterioso posiblemente causado por la radiación. Y segundo, hizo del zombie el monstruo en sí mismo, no un títere. Romero nos presentó al zombie como un cadáver reanimado, con una sed insaciable de carne. Aquí, un grupo de extraños se refugia en una granja para sobrevivir a la noche donde los muertos buscan devorar a los vivos. La película es una cápsula del tiempo que guarda el terror de su época. A finales de los años 60, Estados Unidos estaba estancado en un conflicto que se había empezado como un intento de frenar la expansión del comunismo en Asia, pero que al final se había convertido en una guerra interminable. En ese momento, la televisión transmitía cada noche imágenes crudas de soldados muertos y aldeas arrasadas en Vietnam, lo que alimentaba una sensación colectiva de derrota y desconfianza hacia el gobierno. Al mismo tiempo, el movimiento por los derechos civiles se enfrentaba a un clima de violencia. Martin Luther King había sido asesinado en 1968, y las marchas eran respondidas con brutalidad policial. En medio de este panorama, Romero eligió como protagonista a un hombre negro, Ben, que es el más competente y racional del grupo, solo para terminar asesinado por los mismos humanos a los que intentó salvar. Como dato, quien dispara al protagonista es un policía, imagen que hasta la actualidad sigue teniendo un gran peso, debido al trato que reciben las personas afroamericanas por parte de las estructuras policiales. Con esto, Romero usó a los zombies como metáfora de la desintegración social y de la incapacidad de la humanidad para unirse ante una amenaza común. Romero no solo creó un subgénero, sino que le dio una nueva función al zombie, la de ser una alegoría de nuestros miedos sociales. Su propia secuela, Dawn of the Dead de 1978, es un ejemplo perfecto. Los sobrevivientes se refugian en un centro comercial creyendo que están a salvo, pero pronto se dan cuenta de que el consumismo y la futilidad de la vida moderna son tan peligrosos como los muertos vivientes que deambulan por los pasillos. El zombie aquí no es solo una amenaza física, sino un comentario sobre el capitalismo. Los zombies vagan sin rumbo por el centro comercial como lo hacían en vida. Son una metáfora de los consumidores sin mente, de una sociedad obsesionada con el consumo, incluso después de la muerte. La influencia de Romero se extendió por todo el mundo y el zombie evolucionó. Películas como Exterminio de Danny Boyle, aunque técnicamente no son zombies sino infectados, tomaron la idea de la desintegración social y la aceleraron. Un mensajero en bicicleta despierta de un coma en un hospital de Londres y encuentra la ciudad desierta después de que un virus de la rabia se ha extendido, creando infectados violentos y enloquecidos. Finalmente, el zombie se convirtió en un pilar de la cultura pop, perdiendo a veces su fuerza alegórica en películas más de acción como Guerra Mundial Z, o en series como The Walking Dead, donde la principal amenaza no son los zombies, sino los humanos. El zombie se ha vuelto tan común que su figura se extendió a otros medios, perdiendo su esencia a veces, convirtiéndose en algo divertido. Y con todo esto llegamos al presente. Después de recorrer Haití, Hollywood y a George A. Romero, uno pensaría que el mito del zombie ya lo había dicho todo. El monstruo pasó de ser un esclavo colonial a un cadáver devorador de carne. Un reflejo de los miedos sociales que cambió con cada época. Pero entonces, aparece Weapons de 2025, dirigida por Sash Kreger, y nos recuerda que el zombie todavía tiene mucho que decir. En Internet han surgido varias teorías sobre el significado de la película. Una de las más fuertes es que Weapons es en realidad una alegoría de un tiroteo escolar. Y aunque suene arriesgado, esta teoría cobra mucho sentido si observamos los símbolos que la película nos da. La historia parte de un hecho brutal. A las 2:17 de la mañana desaparecen 17 estudiantes de un mismo grado escolar, pero solo uno sobrevive. Ese número no es casual. Precisión horaria y la cifra fija evocan más a una noticia de periódico que a una leyenda. Y desde ahí, el relato nos arroja a un pueblo entero que comienza a actuar bajo un hechizo extraño. Algunos habitantes dejan de ser individuos y se convierten en cuerpos manipulados, en ecos de la figura del zombie original. No son monstruos hambrientos, sino seres que han perdido su voluntad.
Aquí entra Gladys, una mujer que funciona como bruja, heredera directa de aquellas figuras que conocimos en el folclore haitiano. Ella no solo somete a los adultos, sino también a los niños, lo que potencia el horror. En sus manos, los cuerpos ya no le pertenecen a quienes los habitan, han sido arrebatados, convertidos en armas. En la realidad, los jóvenes estadounidenses se enfrentan a un contexto en el que el acceso a las armas es más fácil que el acceso a una terapia, y donde un estudiante puede ser moldeado por su entorno hasta perder la conciencia de sí mismo. El detalle del agua es clave en este simbolismo. Gladys pierde su hechizo cuando el palito encantado toca el agua. Aquí hay dos hechos importantes. Primero, el mito clásico de que las brujas no deben mojarse porque el agua es purificación. Y segundo, una metáfora más amplia, el agua como claridad, como conciencia colectiva. Si el zombie es aquel que no tiene voluntad, el agua es lo que lo devuelve a la conciencia, lo que lo libera del control externo. De esa manera, Weapons no solo regresa al zombie original, el esclavo del brujo haitiano, sino que lo actualiza para hablar del presente. Así como Romero utilizó al zombie para hablar del racismo, la guerra de Vietnam o el consumismo, Kreger lo utiliza para hablarnos del horror contemporáneo, los tiroteos escolares. Una tragedia profundamente estadounidense, pero también globalizada como miedo colectivo. Lo fascinante es que Weapons logra articular todo este linaje histórico del zombie en una misma idea. Desde Haití, sabemos que el zombie es alguien al que le han arrebatado la voluntad. Desde Hollywood, aprendimos a verlo como un espectáculo exótico, pero también como un reflejo del miedo colonial. Con Romero, entendimos que los zombies son espejos de nuestras propias ansiedades sociales. Y ahora, con Weapons, se nos recuerda que el verdadero terror no está en un cuerpo podrido que camina, sino en la manipulación invisible que convierte a una persona en un arma. Weapons es, en última instancia, un círculo que se cierra. La tradición del zombie vuelve a su origen para hablar de un problema moderno. Ya no se trata de muertos vivientes persiguiéndonos en un centro comercial, sino de niños cuya humanidad se ha apagado en un salón de clases. Y esa es quizás la metáfora más oscura de todas. No hay nada más terrorífico que perder la voluntad, y no hay nada más doloroso que perderla en quienes representan el futuro. Este regreso al zombie clásico en Weapons no es un caso aislado. Ya antes, películas como Get Out de Jordan Peele habían explorado la misma idea, el horror de perder la voluntad, de quedar atrapado en tu propio cuerpo. En Get Out, la hipnosis funciona exactamente como la brujería haitiana, una fuerza externa que controla, que anula, que convierte a la persona en esclavo. Y no es casualidad que Peele usara esta figura dentro de una narrativa cargada de racismo. Al igual que en Haití, donde el zombie representaba el miedo a ser esclavizado, aquí el cuerpo negro es robado, explotado y puesto al servicio de otro. De alguna manera, Get Out fue el ensayo previo a Weapons, una advertencia de que más allá del gore o la acción, el zombie sigue siendo una metáfora de opresión y control, y que el terror más fuerte no está en un monstruo externo, sino en el momento en el que alguien manipula tu voluntad, tus pensamientos. A lo largo de la historia del cine, hemos visto cómo los monstruos han seguido un ciclo casi natural. Primero, nacen del folclore, como figuras misteriosas que encarnan los miedos colectivos de una cultura. Después, se transforman en amenazas aterradoras, moldeadas según las ansiedades de cada época. Y con el tiempo, terminan convertidos en caricaturas de sí mismos, en figuras cómicas o incluso adorables. Pensemos en los vampiros. En Nosferatu de 1922, eran seres oscuros, deformes, que representaban tanto el miedo a la peste como a la figura del extranjero invasor. Luego, con Drácula de Bela Lugosi, se volvieron aristócratas seductores, símbolos de poder y deseo reprimido. Décadas más tarde, el vampiro se convirtió en parodia. Películas y series estadounidenses de los 60s como The Munsters, o incluso la estética de Batman y Robin, mostraban monstruos que ya no daban miedo, sino risa. Y al final, llegamos al vampiro romántico de Crepúsculo, o al tono satírico de What We Do in the Shadows. El monstruo pasó de encarnar terrores profundos a ser solo parte de la cultura pop. Lo mismo ocurrió con los hombres lobo, las momias, incluso con Frankenstein. Tanto así que hoy tenemos desde zombies kawaiis en mercancía japonesa
hasta Plantas contra Zombies, un videojuego que convirtió al muerto viviente en un héroe de caricatura. El monstruo, al volverse omnipresente, pierde filo, se vuelve una marca más que un miedo. El ciclo también tiene un giro. Después de ser explotados hasta la comedia, los monstruos suelen regresar a su origen. Vimos esto con la película de Nosferatu dirigida por Robert Eggers, que trajo de vuelta al vampiro en su forma más oscura, o con la esperada versión de Frankenstein de Guillermo del Toro, que quiere rescatar la tragedia y la sensibilidad original de Mary Shelley. Cuando un monstruo se gasta en el imaginario colectivo, el camino más efectivo para devolverle su poder es regresarlo al inicio. Eso es exactamente lo que hace Weapons. Después de zombies veloces, zombies graciosos, zombies que bailan en videoclips o que protagonizan sitcoms, Zach Cregger nos devuelve al punto de partida, al zombie esclavo del brujo, al ser humano privado de su voluntad. El cine de terror siempre ha funcionado como espejo de lo que tememos, y lo que nos muestra Weapons es que quizás el futuro del género no dependa de inventar nuevos monstruos, sino de mirar con nuevos ojos los que ya conocemos, redescubrir lo que se había perdido entre el consumo, la parodia y la banalización. Porque al final, el miedo más profundo no está en lo desconocido, sino en lo olvidado,